Buenas tardes. El tema de hoy va a ser láser de baja potencia. Este tema va a estar dividido en dos partes. La primera parte a cargo mío, licenciado Fernando Gallego, y la segunda parte, la semana próxima, a cargo del doctor Oscar Roncio. El láser es un agente comprendido dentro de lo que se denomina fototerapia. Fototerapia, si lo desglosamos, vamos a encontrar que corresponde a la palabra foto, que deviene del fotón y es luz, y la palabra terapia, que significa cuidar o curar. La unión de ambas palabras nos da fototerapia, que es descrito como el uso de la luz con fines terapéuticos. La fototerapia la podemos clasificar de dos maneras. La fototerapia coherente y la no coherente. La coherente va a ser el láser, que se va a dividir en los láseres de baja potencia y de alta potencia, y la no coherente, que se va a dividir en la IPL, o luz intensa pulsada, y los LED, que va a dar origen a la terapia con LED. ¿Qué significa láser? Una palabra tan común que a veces la mencionamos y no sabemos qué significa. Láser es un acrónimo de luz amplificada por emisión estimulada de una radiación. Eso es la traducción de la palabra láser, que son las iniciales de las palabras inglesas. ¿Cuál es la historia del láser? Tendríamos que remontarnos a 1916, cuando Albert Einstein habla de emisión estimulada. Vale la aclaración que Einstein nunca mencionó la palabra láser, sino habló de emisión estimulada como una generalidad. Y recién en 1954, un norteamericano, Charles Townsend, que fue posteriormente en el año 1954 Premio Nobel de Física, fabrica lo que se llamó máser, con M, y que viene a significar el antecesor del láser. ¿Qué es lo que hizo Maiman? Amplificó la emisión estimulada de una radiación de microondas, por eso la palabra M. En 1960 aparece Teodoro Maiman, que fabrica un láser de rubí sintético. Y a partir de ahí, en 1960, aparece el láser de helio-neón también, y empieza a desarrollarse ampliamente la historia del láser. Para esto es necesario conocer algunas bases físicas. Esas bases físicas van a partir de la teoría de los cuantos, de Planck, que se basa, como ustedes conocen perfectamente, en que los átomos poseen electrones, que esos electrones orbitan alrededor del núcleo, cada uno de ellos en la órbita que le corresponde, lo cual se denomina estado fundamental. Es sumamente importante esto. Ese estado fundamental puede ser abandonado por el electrón al ser bombardeado con un fotón,
Es decir, le disparamos un fotón que es energía, ese electrón absorbe esa energía y salta a una órbita superior. Al saltar en una órbita superior, se encuentra con una carga energética también superior. Pero ¿qué ocurre? Esa carga energética superior lo lleva a ese estado llamado metaestable, o sea, un estado que es una transición. ¿Por qué es una transición? Porque ahora está en un estado inestable y en poco tiempo tiene que volver a su estado fundamental. En la naturaleza todo tiende al equilibrio, entonces tiende a volver a su estado fundamental. Y al hacerlo, libera el fotón que había recibido. Esto lo hace en forma espontánea, no porque nosotros hagamos algo al respecto. Y entonces le decimos emisión espontánea. Esto ocurre en la naturaleza a diario, sin que nosotros lo percibamos. Pero cuando dijimos láser, dijimos emisión estimulada. No dijimos espontánea, dijimos estimulada. Entonces, si cuando está metaestable, recordemos, cuando está metaestable está en una órbita superior, no la órbita propia. Entonces, en ese momento recibe otro fotón que no le aporta la suficiente energía como para saltar a otra órbita, o sea, le aporta una energía menor, pero esa energía va a ser lo suficiente como para provocar que no llegue a saltar a otra órbita, pero sí lo lleva a liberar dos fotones, o sea, lo lleva a liberar la energía que ya lo tenía en un lugar metaestable y la que recibe ahora. Es decir, lo lleva a liberar dos fotones. Pero ¿qué va a ocurrir? Sabemos que los átomos en un cuerpo determinado hay una cantidad grande. Si nosotros le vamos administrando fotones de a dos, a su vez esos dos van a estimular otros dos átomos, y esos dos van a estimular 4, y esos 4 van a estimular 8, y así sucesivamente, esto va a llevar a lo que se conoce con el nombre de inversión de población. ¿Qué significa inversión de población? Ustedes conocen perfectamente que en la naturaleza son más los átomos que tienen electrones en estado estable que en estado metaestable. Lo que nosotros estamos haciendo es llevar a que haya más átomos en estado metaestable que átomos estables, es decir, que la relación de su población se encuentra invertida. De esta manera, ¿qué es lo que hicimos? Dijimos recién 2, 4, 8, 16, es decir, hemos ido amplificando la cantidad de fotones. Por consiguiente, amplificamos la luz. Es decir, estamos en la definición de láser, que la recuerdo, era luz amplificada por emisión estimulada de una radiación. Esta luz tiene propiedades características.
monocromaticidad, coherencia, direccionalidad. Esta última por colimación. Monocromaticidad significa que cada láser, dependiendo del material que lo produzca, tiene una sola longitud de onda, es decir, un solo color. Pero cuando digo un solo color, es un solo color puro, sin matices, es decir, todos los fotones que van a componer esa radiación van a tener exactamente el mismo tono de color, o sea, van a tener exactamente la misma longitud de onda. Coherencia. Coherencia significa que todos los fotones están en fase, en tiempo y espacio. ¿Qué significa estar en fase? Significa que salen a un tiempo, viajan a un tiempo y llegan a un tiempo. Y esto hace que se produzca una amplificación. En el esquema de abajo, fíjense que la incoherencia, los valles y las cúspides de las radiaciones están exactamente coincidentes, entonces la energía se va a amplificar. Por el contrario, en el caso este, que los valles no coinciden con los valles y las cúspides no coinciden con las cúspides, la energía se anula en algunos puntos y en otros se amplifica. Direccionalidad. Posee una escasa divergencia. Cuando se ha dicho que el láser es paralelo, no es paralelo. Tiene divergencia. Lo que ocurre es que esa divergencia es muy pequeña. Esta direccionalidad, como vemos en la figura, la diferencia entre un láser y una fuente regular, hace que el láser posea muchos fotones en un área pequeña. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Generar un enorme brillo que viene a ser la cuarta cualidad de la luz láser. Vamos a comparar entonces la luz normal tal como la conocemos y la luz láser. La luz normal es policromática, posee todos los colores del espectro. El láser es monocromático. La luz normal es no coherente. El láser, como vimos, es coherente. Luz normal, ustedes miren una bombita, es multidireccional, sale en todas direcciones. El láser es unidireccional. La luz normal es baja luminosidad, el láser es de alta luminosidad, y finalmente diríamos que la energía lumínica se dispersa, en tanto la energía lumínica de un láser se concentra. Acá tenemos algunos ejemplos, como estamos viendo al atravesar un prisma. La luz blanca se descompone en los 7 colores del espectro, en tanto un láser sigue manteniendo un solo color. La bombita emite en todas direcciones, en tanto el láser emite en una sola. La luz de una linterna, por ejemplo, es no colimada, también es divergente, y el láser es colimado, es decir, sujeto a una serie de elementos que lo llevan siempre hacia el centro, y es escasamente divergente. Recordemos, de acuerdo a la primera charla que hemos tenido, que a medida que aumenta la frecuencia, disminuye la longitud de onda y viceversa. Cuando la frecuencia es mayor, la longitud de onda es menor. Y recordemos también que todos los láser,
habidos y por haber, van a estar comprendidos en este campo, que es el campo de la luz visible, y también de la luz invisible de ultravioleta e infrarrojo, porque un láser es luz. Entonces va a estar comprendido entre el ultravioleta, la luz visible y el infrarrojo. ¿Cómo se va a generar un láser? Vamos a un láser de helio-neón, es decir, un láser gaseoso. Originalmente, un tubo de vacío, similar a un tubo fluorescente. Va a estar el tubo que va a contener el medio activo, en este caso helio y neón, dos gases nobles. Va a haber un elemento que le va a brindar un bombeo energético, es decir, que le va a aplicar energía, y va a haber dos cavidades, una totalmente reflectante y una semirreflectante, que van a estar en los extremos de lo que se conoce como cavidad resonante. Uno de los espejos tiene que ser semirreflectante para permitir la salida al medio ambiente de la radiación láser. Lo que ustedes están viendo es un tubo de helio-neón de 66 miliwatts. En el medio hay un capilar muy finito, no sé si lo llegan a ver, lo estoy marcando, que contiene los gases. En sus extremos van a estar un cátodo y un ánodo que le van a brindar energía, y en sus extremos van a estar los dos espejos, uno reflectante y uno semirreflectante. Acá tienen un tubo encendido sin estar contenido en su cavidad resonante, por lo cual podemos ver cómo los fotones salen por la parte lateral del capilar. Lo más común dentro de kinesiología, digamos, el más usado, son los diodos láser. Los diodos láser, hoy por hoy, se emplean los llamados fotodiodos y tienen una característica. Tienen una capa P con más cargas positivas y una capa N con más cargas negativas. Cuando los electrones caen de la capa N a P, se emiten fotones por la unión de ambas capas. Estos diodos son pequeños, son muy resistentes y son más económicos. Acá tienen un diodo visto lateralmente, son de bronce. ¿Para qué son de bronce? Para sostener la pastilla del material productor de láser, que en el caso de los diodos el más común es el de arseniuro de galio, que se escribe, como ustedes pueden ver, ASGA. La pastilla va en esta zona donde yo estoy señalando y es muy pequeña, mide alrededor de 400 micrones. ¿Por qué tan grande entonces esto? Para sostenerlo y para disipar el calor que produce. Otro aspecto del diodo. Fíjense el tamaño del diodo comparado a un dedo pulgar. ¿Qué pasó? Se nos cayó. Como el diodo va en el extremo del aplicador, y este tiene un cable en la parte posterior, cuando se cae normalmente, cae con la parte más pesada hacia abajo, la parte del diodo. Y pasa esto que vemos. Un momento muy difícil porque el diodo
es quizá lo más caro en un equipo láser. ¿Qué tipos de emisión vamos a poder tener en láser? Continua, fíjense el esquema, siempre se está emitiendo igual. Pulsada, se emite por pulsos, separados por periodos de pausa. Y modulada, ¿qué significa modulada? Agrupamos pulsos, un periodo de pausa, agrupamos otro grupo, otro periodo de pausa, y esto es lo que se llama paquetes de energía, ¿sí? Es decir, son pequeños paquetitos constituidos por pulsos. La cantidad de pulsos que pueden estar depende de las modulaciones que le dé el fabricante a sus equipos. Emisión continua. Tiene una característica. Fíjense que la energía siempre sale en forma igual. Es decir, la energía en un segundo se emitió en forma permanente. Por lo tanto, la potencia de pico, que es la potencia que se desarrolla en el extremo, va a ser igual a la potencia media, que es la potencia distribuida en el tiempo. Y va a ser igual en este caso a 10 miliwatts en cualquier momento. ¿Se comprendió? Fíjense que permanentemente no tengo pulsos, no tengo pausas, emito en forma permanente. Emisión pulsada, ejemplo láser de arsenuro de galio, vamos a ver que emite un pulso de 200 nanosegundos, pero luego tenemos 199.800 nanosegundos que no emite nada. Luego tenemos otro pulso de 200 y luego otro silencio de 199.800. Si tomamos un segundo y hacemos la cuenta, vamos a ver que vamos a tener 5.000 ciclos, es decir, 5.000 pulsos y 5.000 pausas. Cuando la frecuencia es muy baja, se puede ver el tiempo de pausa. Podemos percibirlo. A mayor frecuencia va a haber mayor potencia media y por ende va a haber mayor brillo. Recordamos que la potencia media va a depender tanto de la potencia de pico como del ancho que tenga el pulso, como de la frecuencia que nosotros le estemos dando a la emisión. ¿Cómo se van a clasificar los láser? El Ministerio de Salud de la Nación, en el curso de seguridad láser, ha establecido 4 clases. La clase 1, riesgo inocuo, el láser para lectura de barras que ustedes conocen en los supermercados. Clase 2, muy riesgo leve, potencia muy baja, hasta 1 miliwatt. Los nuestros van a estar en clase 3. En clase 3, riesgo tanto para los ojos como para la piel, emisiones visibles y no visibles, potencia de 5 a 500 miliwatts. Y vamos a tener también acceso a manejar láser clase 4. El láser clase 4 ya es un láser con riesgo para piel, ojos y emanación o pérdida de gases, aquellos que son gaseosos,
y se caracterizan por una potencia por encima de los 500 miliwatts. Pero este tipo de láser hay muy pocos en el país y va a ser origen de un tema aparte. Los láser de baja potencia, o sea, los Low Level Laser Therapy, van a clasificarse según el tipo de emisión, continua o pulsada, y fundamentalmente una longitud de onda en nanómetros. Y así vamos a tener helio-neón 632,8 para cicatrización, arseniuro de galio fósforo 660 para cicatrización también y continuo pulsado, diodo de 808 puede ser continuo o pulsado hasta 320 miliwatts, arseniuro de galio aluminio 850 nanómetros emite continuo, hay de 100 y 300 miliwatts, arseniuro de galio puro 904,6 pulsado, hay de 27, 50, 70 y 100 miliwatts, arseniuro de galio indio 905 nanómetros, también una emisión pulsada, y hay diodos de 170 miliwatts aproximadamente. Estos últimos cuatro producen aumento en regeneración celular, cicatrización, desinflamatorio y analgésico. ¿Cuáles van a ser los fenómenos físicos? Vamos a tener que hablar de atenuación energética. Y vamos a decir que atenuación energética es la profundidad, y fíjense en el dibujito, la profundidad a la cual la energía incidente se redujo a la mitad. Fíjense acá, la energía incidente 100%, cuando tenemos la energía al 50%, decimos que es la capa de atenuación energética. Y esa va a depender de la absorción. Cuanto más se absorbe, más superficial va a ser la capa, la dispersión y la reflexión. Va a depender también de la longitud de onda del láser, el tipo de emisión, que sea continua o pulsada, dado que parecería que genera la pulsada un fenómeno denominado photobleaching o fotoblanqueamiento. Va a depender también del color de la piel sobre la cual estemos aplicando, probablemente dependa también de la potencia del equipo, de la disposición de los tejidos y de los cromóforos sobre los cuales vamos a actuar. El fenómeno llamado photobleaching, del inglés bleach, se dice que el primer pulso aclara o destiñe la barrera opaca del tejido, facilitando o dejando de esta forma que los sucesivos pulsos pasen a través del tejido con una menor pérdida de energía. Esto explicaría en parte por qué el láser pulsado alcanza mayor profundidad. En el siguiente gráfico pueden observar tres tipos de láser. En rojo, helio-neón, absorción 90% en la piel, 10% restante en el siguiente milímetro. Arseniuro de galio aluminio y neodimio YAG, absorción
80% en la piel y 5% después por milímetro. Es decir, tenemos 20%, serían 4 milímetros. Arsenuro de galio puro, absorción 50% en la piel y 5% por milímetro. Es decir, tenemos otro 50%, serían 10 milímetros de penetración. Consecuencia, el arsenuro de galio pulsado sería el que mayor penetración alcanzaría. Efectos biológicos del láser. Quizá la parte más interesante o la más importante para nosotros. Si nosotros ilumináramos con una luz blanca este bichito, su pigmento es rojo y reflejaría ese color. Es decir, hay una absorción selectiva de colores. Pero si yo ilumino con luz roja este bichito, la absorción del verde, la absorción en el verde del rojo va a ser total por ser un color complementario. Los cromóforos que lo nombramos recién van a ser parte o conjunto de átomos de una molécula responsable de su color. También se lo define como una sustancia que tiene electrones capaces de absorber una determinada longitud de onda y excitarse, generando un efecto biológico en este caso. Por ejemplo, el melanocito se excita ante los rayos ultravioletas y se produce el bronceado. Vamos a tener una ventana terapéutica, que va a ser aquella en donde van a estar ubicadas casi todas las radiaciones láser. Y finalmente vamos a tener los efectos biológicos. Cuando un láser llega a la piel, se produce una laterodispersión, es decir, no solo tiene acción en el punto que impacta, sino tiene acción 1 centímetro a su alrededor. En ese lugar y a nivel epitelial se produce un efecto primario o directo. Esos efectos primarios o directos son fototérmico, fotoquímico, fotoeléctrico. Fototérmico, la elevación de temperatura es muy pequeña. Fotoquímico, a partir de que impactan la piel, el organismo responde con liberación de histamina, produce una vasodilatación, se produce liberación de otras sustancias, neurotransmisores, se produce por parte de las suprarrenales la producción de endorfinas, la producción de cortisol, es decir, todas sustancias que van a contribuir al efecto térmico y al efecto antiinflamatorio. También se produce por un efecto de transformación de ADN, de ADP en ATP, y la degradación posterior de ATP nuevamente en ADP, se produce la activación de la bomba de sodio y potasio y con eso la elevación de los potenciales eléctricos, constituyendo el fenómeno fotoeléctrico. A nivel más profundo, estos efectos provocan efectos indirectos, entre las cuales podemos destacar la microcirculación y el aumento del trofismo celular. Y aún más en profundidad, llegando a los 10 milímetros, tenemos los efectos sistémicos
o efectos generales, que son analgésico, producto de la liberación de endorfina, antiinflamatorio, producto del aumento de cortisol, y cicatrizante, producto de un aumento del trofismo celular. También contribuye al efecto analgésico un aumento del ácido gamma-aminobutírico como efecto fundamentalmente analgésico. El aumento de ATP, como dijimos antes, producto de la irradiación del ADP, su producción se da en la membrana mitocondrial, la cual, a través del aumento de la citocromo oxidasa y facilitando la transferencia de electrones por la citocromo C oxidasa, aumenta la producción de ATP. Recuerden que el ATP lo vamos a degradar fundamentalmente con la contracción muscular. La colagenogénesis es un fenómeno que va a mejorar la cicatrización al promover la síntesis de colágeno. Multiplica por 3 o más la producción de procolágeno y aumenta la producción del ácido ribonucleico M, o sea, el ácido ribonucleico mensajero. La cicatrización, la luz láser, y en este caso también los LED, en el rango de longitud de onda rojo a infrarrojo, puede estimular también la proliferación de distintas células implicadas en la cicatrización tisular, como fibroblastos, queratinocitos y células endoteliales. Acá tenemos una macroscopía característica de una lesión de la piel en 4 grupos donde se puede observar 7 días después de la incisión las diferentes cicatrizaciones. Fíjense el fibroblasto cómo se dirige hacia la luz. ¿Sí? Lo pueden observar nuevamente, proviene de la izquierda, rodea un obstáculo y va al punto luminoso, que es un punto de luz intensa pulsada. Acá tenemos sin el obstáculo el fibroblasto, también cómo se dirige hacia la luz. Es decir, son pruebas que la luz penetra en el organismo y actúa sobre diversas células provocando efectos biológicos. La modulación inflamatoria es consecuencia o se produce debido a aumento de la concentración de prostaglandina F2A, interleucina 1A e interleucina 8, y a un descenso de la concentración de la prostaglandina E2 y del factor de necrosis tumoral A. Hay indicios de que el láser rojo de helio-neón de 632.8 nanómetros activa los linfocitos B y T y aumenta su capacidad de unión a las bacterias. Además, promueve la degranulación de los mastocitos. Acá tenemos un ejemplo de cómo una célula es alcanzada por irradiación láser y las reacciones bioquímicas que produce. Hay una inhibición del crecimiento bacteriano que se debe a 2 factores.
Un efecto bactericida dependiendo de la dosis, es decir, de la energía que nosotros administremos, y un efecto bactericida dependiente de la longitud de onda. Esto se produce principalmente con luz violeta y azul. La vasodilatación incrementada es posible que esos cambios en el equilibrio de las prostaglandinas aumenten el flujo sanguíneo. Por otro lado, la liberación de óxido nítrico con luz roja puede traer también vasodilatación. Y esto ayuda a acelerar la cicatrización por aumentar la disponibilidad de oxígeno. Sobre el tejido nervioso, va a haber un aumento en la velocidad de conducción con cambios en frecuencia y latencias, un aumento de la regeneración nerviosa, una reducción de la fibrosis nerviosa ante una lesión, pero conviene aclarar que hay resultados controvertidos. Como sumario de todo lo dicho, vamos a expresar que tanto el rojo como el infrarrojo tienen efectos similares. El infrarrojo alcanza mayor profundidad, dijimos hasta 10 milímetros, y parecería que el rojo tiene mayores efectos cicatrizantes. Parecería que el infrarrojo también tiene mayores efectos antiinflamatorios. Bueno, hemos llegado al final del primer tramo de láser. El jueves próximo el doctor Roncio completará con toda la parte muy importante, yo diría más importante del tema, que es la dosificación. Por lo dicho hoy, muchas gracias por la atención de ustedes. Cualquier duda, la hablamos en la clase. Hasta luego.